están? Esta es otra entrega de la lectura de Aurélien Guerón en cuanto a ciencia de datos y machine learning. En este caso, el capítulo 10, en donde él inicia a introducir las redes neuronales. Esta es, así lo titula Guerón, Introducción a las redes artificiales con Keras. Ya empieza mostrándonos cómo las redes neuronales surgen de la inspiración en la naturaleza, en las redes neuronales de nosotros, los seres humanos, imitando como recordándonos que muchas de las cosas que inventamos vienen de observar la naturaleza. Entonces nos muestra cómo los pájaros inspiraron al hombre a volar, las plantas de bardana inspiraron el velcro y la naturaleza pues ha inspirado innumerables inventos más. Aquí mostramos uno de los colibríes que es de, de las aves que uno pues se maravilla en su manera, en su sistema de vuelo. Y es entonces otra vez reconocer en la naturaleza esa maravilla de todos sus procesos que nos enseñan cómo también aprender a mejorar nuestros sistemas de cómputo para el servicio de los seres humanos, imitando las ideas de la naturaleza. Aquí también está la planta de bardana, que por sus puntas en forma de garfio, pues inspiraron al creador del velcro, con el que tanto utilizamos para cerrar las billeteras y bolsos y cinturones de seguridad en la industria y demás. Parece entonces lógico observar la arquitectura del cerebro humano en busca de la inspiración para construir una máquina inteligente. Entonces, es por eso, es la observación del cerebro humano lo que llevó al hombre a constituir las redes neuronales, que ahora es un logro científico que ha permitido desarrollar sistemas de reconocimiento, sistemas de machine learning muy inteligentes que permiten resolver problemas muy importantes. Aquí nos muestra un esquema de una red de neuronas. Aquí las neuronas serían pintadas como círculos de colores, en donde las azules serían como la capa de entrada, las verdes la capa oculta y la roja sería la capa de salida. Y las aristas que vemos serían como las conexiones entre esa red neuronal, y es esa idea de constituir redes lo que hace resuelto muchos problemas a nivel de Machine Learning. Esta es la lógica que desencadenó las redes neuronales o ANN, es decir, Artificial Neural Network. Una ANN es un modelo de aprendizaje automático inspirado en las redes neuronales biológicas que se encuentran en nuestros cerebros. Sin embargo, aunque los aviones se inspiraron en las aves, no necesariamente aletean, como vimos ahorita en la imagen del colibrí. Y de manera similar, las redes artificiales neuronales se han vuelto gradualmente bastante diferentes de sus primos biológicos. Algunos investigadores incluso argumentan que deberíamos abandonar la analogía biológica de redes neuronales y no decir neuronas, sino unidades, para no restringir nuestra creatividad a sistemas biológicamente plausibles. Las ANN están en el centro mismo del aprendizaje profundo, son versátiles, potentes y escalables, lo que las hace ideales para abordar tareas de aprendizaje automático grandes y muy complejas, como clasificar miles de millones de imágenes, por ejemplo, imágenes de Google, potenciar los servicios de reconocimiento de voz, por ejemplo, Siri de Apple, recomendar los mejores videos para cientos de millones de usuarios todos los días, por ejemplo, YouTube, o aprender a vencer al campeón mundial en el juego de Go o AlphaGo de DeepMind. La primera parte de este capítulo 10 de Guerón presenta las redes neuronales artificiales, comenzando con un recorrido rápido por las primeras arquitecturas ANN o de redes neuronales artificiales y llegando a los perceptrones multicapa o MPL, que se usan mucho en la actualidad. Se explorarán otras arquitecturas
en próximos capítulos. Y la API de Keras es uno de los objetos para aprender a implementar y constituir con esta API redes neuronales, con este gran logro pues de un muy buen científico francés, que se me escapa el nombre en este momento. Vamos a ponerlo acá. Creador de Keras, creador de Keras. Y encontramos en internet, en Wikipedia, mm, a que las redes neuronales es una biblioteca de Keras, es una biblioteca de redes neuronales de código abierto, escrita en Python y es capaz de ejecutarse sobre TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o Theano, y está especialmente diseñada para posibilitar la experimentación en más o menos poco tiempo con redes de aprendizaje profundo. Son fuertes, se centran en ser amigable para el usuario, modular y extensible. Inicialmente fue desarrollada como parte de esfuerzos de investigación del proyecto ONEIROS, Open Ended Neuroelectronic Intelligent Robots Operating System, y su autor principal y mantenedor ha sido el ingeniero de Google, François Cholet. Ese es el ingeniero pues, de Google que creó a Keras. Y en 2017 el equipo de TensorFlow de Google decidió ofrecer soporte a Keras en la biblioteca de core de TensorFlow, y Cholet explica que Keras ha sido concebido para actuar como una interfaz en lugar de ser una framework de Machine Learning standalone. Ofrece un conjunto de abstracciones más intuitivas y de alto nivel, haciendo más sencillo el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo independiente del backend computacional utilizado. Entonces, volviendo, entonces así ya pues desde François Cholet de Google, el creador de Keras, y pues esta API es de alto nivel y bellamente diseñada para construir, entrenar y evaluar y ejecutar redes neuronales. Pero no se deje engañar por su simplicidad. Es lo suficientemente expresiva y flexible como para permitirle construir una amplia variedad de arquitecturas de redes neuronales. De hecho, probablemente sea suficiente para la mayoría de los casos de uso. Y si alguna vez necesita flexibilidad adicional, siempre puede escribir componentes de Keras personalizados utilizando su API de nivel inferior, como lo verán en el capítulo 12 de este mismo autor, de Aurélien Guéron. Pero primero retrocedamos en el tiempo para ver cómo surgieron las redes neuronales artificiales. Entonces pasemos de las redes neuronales, de las neuronas biológicas a las artificiales. Sorprendentemente, las ANN existen desde hace mucho tiempo. Desde hecho, fueron introducidas por primera vez en 1943 por el neurofisiólogo Warren McCullon y el matemático Walter Pitts. Estas son las imágenes de ellos, al menos una de las que he encontrado para compartir. A la izquierda Warren McCullon, a la derecha Walter Pitts. En su artículo histórico, Un cálculo lógico de ideas inmanentes en la actividad nerviosa, McCullon y Pitts presentaron un modelo computacional simplificado de cómo las neuronas biológicas podrían trabajar juntas en cerebros de animales para realizar cálculos complejos utilizando la lógica proposicional. Esta fue la primera arquitectura de red neuronal artificial. Desde entonces se han inventado muchas otras arquitecturas, como veremos. Démosle más tamaño a nuestro cuaderno. Los primeros éxitos de las ANN llevaron a la creencia generalizada de que pronto estaríamos conversando con máquinas verdaderamente inteligentes. Cuando quedó claro en la década de los 60 que esta promesa no se cumpliría, al menos durante un tiempo, la financiación se fue a otra parte y las ANN entraron en un largo invierno. A principios de la década de 80 se inventaron nuevas arquitecturas y se desarrollaron mejores técnicas de entrenamiento, lo que provocó un resurgimiento del interés por el conexionismo, es decir, por el estudio de las redes neuronales. Pero el progreso fue lento
y en la década de los 90 se inventaron otras poderosas técnicas de aprendizaje automático, como son las máquinas de soporte vectorial, que en Guerón las puedes encontrar en el capítulo 5 de Manos a la obra al Machine Learning de Aurelien Guerón. Estas técnicas parecían ofrecer mejores resultados y bases teóricas más sólidas que las ANN, por lo que una vez más se suspendió el estudio de las redes neuronales. Ahora estamos presenciando otra ola de interés en las ANN o redes neuronales artificiales. ¿Y será que se extinguirá esta ola como lo hicieron las anteriores? Pues aquí hay algunas buenas razones que nos presenta Aurelien Guerón para creer que esta vez es diferente, porque ya hay un renovado interés en las RNA. Bueno, el renovado interés en las RNA tendrá un impacto mucho más profundo en nuestras vidas. Se utiliza mucho más en demasiadas aplicaciones cotidianas y profesionales, económicas, de la vida diaria, que hace que las redes neuronales puede que no se vayan ante ese impacto a la resolución de problemas tan cercanos a todos. Ahora hay también una gran cantidad de datos disponibles para entrenar redes neuronales y ellas de verdad que para hacer un buen trabajo requieren una buena cantidad de datos y ahora los hay. Antes no era tan fácil y las ANN con frecuencia superan a las técnicas de Machine Learning, a otras técnicas de Machine Learning en problemas grandes y complejos. El tremendo aumento en el poder de cómputo desde la década de los 90 ahora hace posible entrenar grandes redes neuronales en una cantidad de tiempo razonable. Esto se debe en parte a la ley de Moore, que dice que la cantidad de componentes en los circuitos integrales se ha duplicado aproximadamente cada 2 años durante los últimos 50 años, pero también gracias a la industria del juego que ha estimulado la producción de potentes tarjetas CPU por millones. Además, las plataformas en la nube han hecho que este poder sea accesible para todos. Se han mejorado los algoritmos de entrenamiento. Para ser justos, son solo ligeramente diferentes de los que se usaron en la década de los 90, pero estos ajustes relativamente pequeños han tenido un gran impacto positivo. Algunas limitaciones teóricas de las ANN o redes neuronales artificiales han resultado ser benignas en la práctica. Por ejemplo, muchas personas pensaron que los algoritmos de entrenamiento de las ANN estaban condenados porque era probable que se quedaran atascados en los óptimos locales. Pero resulta que esto es bastante raro en la práctica y cuando es el caso, por lo general son bastante parecidos a los óptimos globales. Las redes neuronales artificiales parecen haber entrado en un círculo vicioso de financiación y progreso. Los productos sorprendentes basados en redes neuronales artificiales aparecen regularmente en titulares de noticias, lo que atrae cada vez más atención y financiamiento hacia ellos y lo que resulta en más y más progresos y productos aún más sorprendentes. Ahora veamos, según Guerón, un repaso a las neuronas biológicas. Y él dice, pues antes de hablar de las neuronas artificiales, echemos un vistazo rápido a la neurona biológica. La representa en esta gráfica Aurelien Guerón, en donde vemos el núcleo, el cuerpo celular de la neurona, mostrado por esta parte o este cuerpo alargado llamado axón, que se subdivide en telodendrias y del cuerpo celular salen las dendritas, que son ramificaciones también con las que la neurona se comunica. Están las terminales sinápticas, entonces tendremos el núcleo, el axón, la telodendria, las terminales sinápticas y las dendritas. Esta es una célula de aspecto inusual que se encuentra principalmente en el cerebro de los animales. Está compuesto por un cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayoría de los componentes complejos de la célula, muchas extensiones ramificadas llamadas dendritas, y más una extensión muy larga llamada axón. Entonces hablaremos de extensiones, unas extensiones más cortas ramificadas llamadas dendritas y una extensión muy larga llamada axón. La longitud del axón puede ser solo unas pocas veces más larga que el cuerpo celular de la neurona o hasta decenas de miles de veces más larga.
Creo que las más largas son las neuronas que recorren también nuestra columna vertebral. Y cerca de su extremo, el axón se divide en muchas ramas llamadas telodendrias. Y en la punta de estas ramas hay estructuras minúsculas llamadas terminales sinápticas o simplemente sinapsis, que están conectadas a las dendritas o cuerpos celulares de otras neuronas. Las neuronas biológicas producen impulsos eléctricos cortos llamados potenciales de acción o AP, o simplemente señales que viajan a lo largo de los axones y hacen que las sinapsis liberen señales químicas llamadas neurotransmisores. Cuando una neurona recibe una cantidad suficiente de estos neurotransmisores en unos pocos milisegundos, dispara sus propios impulsos eléctricos. En realidad depende de los neurotransmisores, ya que algunos de ellos inhiben el disparo de la neurona. Por lo tanto, las neuronas biológicas individuales parecen comportarse de una manera bastante simple, pero están organizadas en una vasta red de miles de millones, con cada neurona típicamente conectada a miles de otras neuronas. Una red de neuronas bastante simple puede realizar cálculos muy complejos, al igual que un hormiguero complejo puede surgir de los esfuerzos combinados de hormigas simples, como veremos en esta imagen. Miren que este hormiguero en el que cada una de las hormigas aporta para la constitución de él. La arquitectura de las redes neuronales biológicas o BNN, por sus siglas en inglés, sigue siendo objeto de investigación activa, pero se han mapeado algunas partes del cerebro y parece que las neuronas a menudo se organizan en capas consecutivas, especialmente en la corteza cerebral, es decir, la capa externa del cerebro, como veremos aquí en este gráfico. Entonces vemos como unas multicapas en una neurona, una red neuronal biológica. Es más o menos como la corteza humana o la corteza de nuestro cerebro humano. Miren cómo las redes neuronales se hilan una detrás de otra, configurando estas redes consecutivas de neuronas. Ahora veamos cálculos lógicos con neuronas. Y pues McCullon y Pitts propusieron, en los que hablé ahora, el neurofisiólogo y el matemático, neurofisiólogo McCullon y el matemático Walter Pitts, propusieron un modelo muy simple de neurona biológica que más tarde se conoció como neurona artificial y tiene una o más entradas binarias y una salida binaria. Y la neurona artificial activa su salida cuando más de un cierto número de sus entradas están activas. En su artículo demostraron que incluso con un modelo tan simplificado es posible construir una red de neuronas artificiales que calcule cualquier proposición lógica que se desee. Para ver cómo funciona una red de este tipo, construyamos algunas ANN que realicen varios cálculos lógicos, suponiendo que una neurona se activa cuando al menos dos de sus entradas están activas. Aquí, por ejemplo, tenemos la neurona identidad, en donde, pues, dependiendo de la señal que le mande A, la neurona C se va a activar o no. Pues si hay una señal de 1 en la neurona A, pues la C se va a volver un 1. Tenemos también la neurona AN, en la que si nada más se va a activar la neurona C, siempre que la neurona A y B estén activas. Entonces, sí, solamente se va a activar C cuando ambas A y B estén activas, de resto no. También tendremos una neurona de disyunción en la que la activación de C depende de si al menos una de las neuronas A y B están activas, pero no se activará si las dos, A y B, no están activas. Y tenemos una tercera en la que pues tenemos eh, tres neuronas y una negación. Y pues la neurona C se activará siempre que A esté activa y B no. Entonces así vemos como la no activación de una neurona puede ocasionar de que C se active. Y así, por ejemplo, si A siempre es un 1, siempre está activa, pues entonces si B está desactivada, C estará activa, y si B está activa, C no lo estará. Es decir que podremos configurar con A siempre en 1 una negación lógica. Es así, tendremos
En definitiva, si ven una red neuronal que imita la función de identidad, una red neuronal que imita la conjunción lógica, una red neuronal que imita la disyunción lógica y otra red neuronal que imita la negación de la implicación. Y como podemos constituir una negación, pues la negación de la implicación es la negación de la negación de la implicación es la implicación, y así podríamos tener también una implicación, y con una implicación podemos constituir un bicondicional, y así con estas neuronas podremos tener toda la lógica proposicional. Entonces todos los problemas que se puedan llevar a la lógica proposicional serán solubles con la constitución de redes neuronales compuestas por estas redes neuronales componentes. Entonces, recordemos que la primera red de la izquierda es la función identidad, y si se activa la neurona A, también se activará C, ya que recibe dos señales de entrada de la neurona A, pero si la neurona A está apagada, entonces la neurona C también lo estará. Y la segunda red que vimos es el analógico. La neurona se activa solo cuando las neuronas A y B están activas. Una sola señal de entrada no es suficiente para activar la neurona C. Y la tercera red realiza un OR lógico. La neurona C se activa si se activa la neurona A o la neurona B o ambas. Y finalmente, si suponemos que una conexión de entrada puede inhibir la actividad de la neurona, que es el caso de las neuronas biológicas, entonces eh, la cuarta red calcula una proposición lógica un poco más compleja. La neurona C se activa solo si la neurona A está activa y la neurona B no lo está. Y si la neurona A está activa todo el tiempo, obtienes un no lógico. La neurona C está activa cuando la neurona B está apagada y viceversa. Puede imaginar cómo se pueden combinar estas redes para calcular expresiones lógicas complejas. Podemos ver eso en los ejercicios al final del capítulo de Guerón. Ahora veamos el perceptrón, según Aurélien Guerón. Entonces, el perceptrón es una de las arquitecturas de redes neuronales artificiales, es la más simple. Fue inventada en 1957 por Frank Rosenblatt. Aquí vemos la imagen de él. Murió en el 71, antes de que yo naciera, 4 años antes de que yo naciera. Y vemos como ya aquí, por ejemplo, esta red tiene en definitiva 3 neuronas de entrada y una neurona de salida. Y pues a la entrada, pues cada una de esas neuronas pueden entrarle, por ejemplo, en este caso 3 entradas, a otras 3 y a otras 3. Y lo que sale de esas neuronas de entrada se multiplica por unos pesos, W1, W2 hasta WP. Ese es el perceptrón. Y luego esa suma de productos entre las salidas y, y los pesos, pues eh, se suman ese producto escalar, y luego se hace pasar por una función de paso que compara con un threshold o umbral de desempeño para dar una respuesta. En definitiva, es como si tuviéramos esos 3 vértices con esas aristas, en donde las aristas tienen unos pesos y llega al final a una nueva neurona de salida. Entonces tiene 3 neuronas en este caso 3 neuronas de entrada y una neurona de salida. Eso es un modelo simplificado pues de Frank Rosenblatt en cuanto al perceptrón. Aquí ya lo vemos de una manera más esquemática, en la que el perceptrón no solamente le pueden entrar 3 neuronas, o podemos tener solamente 3 neuronas de entrada, sino podemos tener muchas señales de entrada, M señales de entrada, y que en las aristas pues tendremos unos pesos para cada una de las señales que se multiplicarán con las señales, y se sumará un término de sesgo, y ante esa suma pues la pasaremos luego por una función de salida o de paso que se hará 1 si esa suma es mayor o igual que 0, y será 0 si esa suma es menor que 0. Se basa en una neurona artificial ligeramente diferente. Guerón nos remite como a la figura 10.4 y denominada unidad lógica de umbral o TLU, unidad lógica de umbral o TLU, por sus siglas en inglés. O sea, TLU, es decir, Resco Logical Units, TLU,
o unidad lógica de umbral. O a veces la llaman unidad de umbral lineal o LTU. Las entradas y salidas son números en lugar de valores binarios de encendido apagado y cada conexión de entrada está asociada con un peso. La TLU calcula una suma ponderada de sus entradas. Así calcula un Z igual a W1 más X, W1X1 más W2X2 más hasta WNXN igual a, en definitiva, de manera matricial, X transpuesta por W, un producto escalar entre vectores, y luego aplica una función de paso a esa suma y genera un resultado H sub W de X, que va a ser entonces la función de paso actuando sobre la suma ponderada Z, donde Z es precisamente X transpuesta W, es decir, el producto escalar entre el vector de instancia X y el vector de pesos W. Aquí ya tendremos como el esquema 10.4 que nos presenta Guerón, en el que tenemos, por ejemplo, tres entradas, cada una asociada a un peso, y que pasará luego a ser una suma entre los productos de las entradas y los pesos, y luego pasar por una función de paso que simbolizamos de esta manera, y para luego tener una salida. Así la salida H sub W de X va a ser la función de paso actuando sobre el producto escalar de X transpuesta por W. Step de Z es la función de paso y wanted sum es la suma ponderada de pesos, weight son los pesos y X1, X2, X3 son las input o entradas. Así ya tenemos pues una RESTful Logic unit, es decir, una unidad lógica de umbral, y es una bueno, neurona artificial, la cual computa la suma de los pesos y de sus entradas y aplica una función de paso. La función escalonada más común utilizada en los perceptrones es la función escalonada Heavisides. Miremos acá. O a veces se utiliza también la función signo. Entonces aquí tenemos que la función de Heaviside es una función que asume solo dos valores, o 0 o 1. 0 para los negativos y 1 para los positivos o 0. Y la función signo asume valor negativo para los negativos, 0 para el 0 y 1 para los positivos. Se puede utilizar una única TLU o unidad lógica de umbral para la clasificación binaria lineal simple. Y eso pues recordemos que clasificación binaria lineal y simple, entonces estamos bajo la hipótesis de separabilidad lineal y en primera instancia en clasificación binaria. Se calcula una combinación lineal de las entradas y si el resultado supera un umbral, eso nos genera la clase positiva. De lo contrario, genera la clase negativa, al igual que una regresión logística o un clasificador SVM lineal o de máquina de soporte vectorial lineal. Podría, por ejemplo, usar una sola TLU para clasificar las flores de iris en función de la longitud y el ancho de los pétalos, también agregando una función de sesgo adicional X0 igual 1, tal como lo hicimos en capítulos anteriores. Entonces, en capítulos anteriores hemos visto que uno, para practicar y aprender clasificación binaria, pues uno puede tomar el dataset de flores de iris y tomar solo dos atributos para hacer graficación en planos bidimensionales. Entonces aquí él también nos va a rescatar ese ejemplo. Entrenar una TLU en este caso significa encontrar los valores correctos para W0, W1 y W2 y el algoritmo de entrenamiento se analiza en breve. El percentrón se compone simplemente de una sola capa TLU con cada TLU conectada a todas las entradas y cuando todas las neuronas de una capa están conectadas a cada neurona de la capa anterior, es decir, sus neuronas de entrada, la capa se denomina capa totalmente conectada o capa densa. Las entradas del perceptrón se alimentan a neuronas de paso especiales llamadas neuronas de entrada que emiten cualquier entrada que reciban. Todas las neuronas de entrada forman la capa de entrada y además generalmente se agrega una función de sesgo adicional X0 igual 1. Generalmente se representa usando un tipo especial de neurona llamada neurona de sesgo que genera 1 todo el tiempo.
En la figura 10.5 se representa un perceptrón con 2 entradas y 3 salidas. Aquí están, miren que tenemos 2 entradas X1 y X2, la neurona de sesgo, y tenemos 3 neuronas de salida. Miren que cada una de las neuronas de entrada está conectadas con todas y cada una de las entradas de salida. Tienen cada una de estas entradas, cada una de estas neuronas 2 salidas. Bueno, cada una tiene una salida que va a cada una de las neuronas. Entonces, en definitiva, cada neurona tiene 3 salidas, una para cada una de las neuronas de salida. Y bueno, pues aquí nos muestran como la salida en la parte superior, la capa de salida, las 3 últimas en azul, y la capa de entrada, donde está la neurona de sesgo y las neuronas de entrada. Este perceptrón puede clasificar instancias simultáneamente en 3 clases binarias diferentes, lo que lo convierte en un clasificador de salida múltiple. Gracias a la magia del álgebra lineal, la ecuación 10-2 hace posible calcular eficientemente las salidas de una capa de neuronas artificiales para varias instancias a la vez. La ecuación 10-2, cálculo de las salidas de una capa completamente conectada, es la que vemos acá, es la función h sub w v de x, que es igual a la función phi actuando en xw más b, donde, pues, como siempre, x representa la matriz de características de entrada, tiene una fila por instancia y una columna por atributo, y la matriz de pesos W contiene todos los pesos de conexión, excepto los de la neurona de polarización. Tiene una fila por neurona de entrada y una columna por neurona artificial en la capa. El vector de sesgo B contiene todos los pesos de conexión entre la neurona de sesgo y las neuronas artificiales y tiene un término de sesgo por neurona artificial. La función phi se llama función de activación y cuando las neuronas artificiales son TLU, es decir, unidades lógicas de umbral, esta sería, en ese caso, tendremos para ese caso funciones escalonadas de activación, pero discutiremos otras funciones de activación en breve. Entonces, ¿cómo se forma un perceptrón? Pues el algoritmo de entrenamiento del perceptrón propuesto por Rosenblatt se inspiró en gran medida en la regla de Hebb. En su libro de 1949, La organización del comportamiento de Wiley, Donald Hebb sugirió que cuando una neurona biológica desencadena a menudo otra neurona, la conexión entre estas 2 neuronas se vuelve más fuerte. Siegfried-Lowet luego resumió la idea de Hebb en la frase pegadiza: células que disparan juntas se conectan juntas, es decir, el peso de la conexión entre 2 neuronas tiende a aumentar cuando se disparan simultáneamente. Esta frase de Siegfried-Lowet podemos resaltarla. Células que disparan juntas se conectan juntas, y aquí hacerle una separación de línea, y es decir, el peso de conexión entre las 2 neuronas tiende a aumentar cuando se disparan simultáneamente. Aquí ya. Y esta regla más tarde se conoció como la regla de Hebb o aprendizaje hebbiano, y los perceptrones se entrenan mediante una variante de esta regla que tiene en cuenta el error que comete la red cuando realiza una predicción. La regla de aprendizaje del perceptrón refuerza las conexiones que ayudan a reducir el error. Más específicamente, el perceptrón recibe una instancia de entrenamiento a la vez y para cada instancia hace sus predicciones. Por cada neurona de salida que produjo una predicción incorrecta, refuerza los pesos de conexión de las entradas que habían contribuido a la predicción correcta. La regla se muestra en la figura 10.3 y es, en esta ecuación 10.3, esa es la regla de aprendizaje del perceptrón o de actualización de pesos, en la que el peso en el nuevo paso, en el peso W en el nuevo paso, es el peso anterior más eta veces la diferencia entre YJ y Y, entre Y y YJ y Y gorro, por la instancia de XY. En esta ecuación, pues W sub IJ es el peso de conexión entre la I-ésima neurona de entrada y la J-ésima neurona de salida, y X sub I es el valor de entrada
y de la instancia de entrenamiento actual. Y Y gorro es la salida de la neurona de salida J para la instancia de entrenamiento actual. Y YJ es la salida objetivo de la neurona de salida para la instancia, aquí lo está creciendo, para la instancia de entrenamiento actual. Y esta es nuestra tasa de aprendizaje. El límite de decisión de cada neurona de salida es lineal, por lo que los perceptrones son incapaces de aprender patrones complejos, al igual que los clasificadores de regresión logística. Sin embargo, si las instancias de entrenamiento son linealmente separables, Rosenblatt demostró que este algoritmo convergería en una solución. A eso se le llama el teorema de convergencia del perceptrón. Skiller proporciona una clase perceptrón que implementa una red de una sola TLU o unidad lógica de umbral. Se puede usar más o menos como cabría esperar, por ejemplo, en el conjunto de datos de iris presentado en el capítulo 4. Usted importa en NumPy, Matplotlib y importa los datos del módulo dataset de Sklearn a través de la función loadIris. Y de Linear Model toma la clase Perceptron. Tomamos los datos con nombre de variable iris a través de la función loadIris y tomamos a través de la clave data, tomamos todas las instancias, las 150 instancias, y solamente la tercera y cuarta columnas que corresponden a la longitud del pétalo y al ancho del mismo. Y Y como tomando a través de la clave target del objeto iris comparada con el 0, generamos un booleano que lo convertimos en entero para identificar o tener un detector de cetosa. Entonces nuestra clase positiva va a ser las instancias que corresponden a cetosa y la clase negativa son las instancias que no corresponden a cetosa. Instanciamos la clase perceptron con el nombre perclf, siguiendo la notación de Guerón, y entrenamos con el método fit a ese objeto, perceptron, con los datos, todo el dataset, para ya después decirle a través del método predict y darle una lista de listas de Python, darle unas medidas de longitud de pétalo y ancho de pétalo para ver si es setosa o no. Y nos dice en este caso que efectivamente no, porque nos hace una predicción de 0. Entonces dice, entonces cuando la longitud del pétalo es 2 y el ancho del mismo es 0.5, no es una cetosa. Nos dice que no lo es. Ahora veamos esa graficación de las clases y del perceptrón clasificador. Entonces, para eso vamos a crear una figura y un sistema de ejes a través de la función subplot, darle nombre al gráfico, detector de cetosa, y a los ejes, longitud de pétalo para el eje horizontal y ancho de pétalo para el eje vertical, a través de la función set o el método set de Matplotlib. Y vamos a darle medida a nuestros ejes, al rectángulo de visualización, tomando el mínimo del primer atributo disminuido en 0.4 y al máximo del primer atributo aumentado en 0.4 y para el eje vertical el mínimo del segundo atributo disminuido en 0.4 y el máximo del segundo atributo aumentado en 0.4. Así ya tendremos nuestro rectángulo de visualización definido a través de una lista de Python como argumento de la función axis. Luego graficamos la clase positiva tomando todas las instancias, todas las filas de la columna 0, pero que corresponden a etiqueta 1, las que tienen que ver con cetosa, que son las primeras 50 del dataset, y contra las medidas de ancho o el segundo atributo, pero solamente las instancias que corresponden a la clase positiva, pintadas en rojo para resaltarlas mejor y con un puntico como estilo de punto, un punto más delgado. Cuando lo hacemos con R punto, el punto del diagrama de dispersión va a ser más delgadito y le damos un label a través del parámetro label nombre a hacer la clase positiva. Y de manera análoga a la clase negativa, comparando Y con el 0 para la clase negativa, ya la clase negativa dibujada en azul,
Luego tomamos a los pesos W0, W1 y W2 que la clase, que el perceptrón nos los da a través del atributo intercept-bajo de 0 y coep-bajo de 0 y coep-bajo de 0 también para obtener esos dos pesos. Y con estos tres pesos, W0, W1 y W2, nuestra pendiente va a ser el cociente entre W1 y W2 cambiado de signo y nuestro intersecto o término de sesgo B va a ser menos W0 sobre W2. Definimos para la gráfica del umbral un conjunto de abscisas X0 que van a ser de E y F, los puntos extremos de nuestro rectángulo de visualización en cuanto al eje X. Y luego nuestro umbral de desempeño, que lo vamos a llamar RESTful, va a ser la evaluación de los extremos en la recta dependiente de M intersecto B. Entonces eso nos va a dar EM más B y FM más B. Y para graficar esa umbral, pues bueno, llamamos a la función plot con estilo color K para negro y guión guión para que sea punteado. Le damos label presentron porque ese es el clasificador. Y ya con eso tendremos todo para graficar a x.legend para que nos dé las convenciones, a x.grid para que nos dé la cuadrícula y plt.savefig con el nombre del archivo de esta imagen que vamos a crear. Y aquí la podemos ver, vamos a bajar el cuaderno para ver esta gráfica de clasificación muy importante, que la vemos más grande, que la vemos mucho más grande. Y aquí vemos, bueno, la clase negativa, que son 50 instancias. Aquí la clase positiva son 100 instancias. Es que las que no son setosas son más, son el doble de las que son setosas. Nos indica bien las convenciones y nos grafica el separador. Y vemos que el perceptrón clasifica bien, en este caso, porque son linealmente separables, pero no tiene buen poder de generalización, puesto que nuestro umbral o nuestro clasificador quedó muy cerca de la clase positiva y muy alejado de la clase negativa y debería quedar centrado, así como lo hacen las máquinas de soporte vectorial. Es posible que haya notado que el algoritmo de aprendizaje de perceptrón se parece mucho al descenso del gradiente estocástico. Se parece mucho. De hecho, la clase perceptron de Sklearn es equivalente a usar SGD classifier con los siguientes hiperparámetros. Loss o de pérdida en perceptron, learning rate en constant y eta 0 en 1, la tasa de aprendizaje, y penalty en none para que no haya regularización. Tenga en cuenta que a diferencia de los clasificadores de regresión logística, los perceptrones no generan una probabilidad de clase. Más bien hacen predicciones basados en un umbral estricto. Esta es una de las razones para preferir la regresión logística a los perceptrones. A veces uno lo que quiere son probabilidades de pertenencia, no pertenencia. Probabilidades de pertenencia, no pertenencia. Ahora vemos el problema de clasificación OR exclusivo. Es que en su monografía Perceptrons de 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert destacaron una serie de debilidades graves en los perceptrones, que son muy buenos, pero tenían problemas. Y uno de ellos era, en particular, el hecho de que son incapaces de resolver un problema de clasificación trivial como es el de la OR exclusiva, en el que usted lo que tiene son unos datos que se configuran en los vértices de un cuadrado, donde la clase positiva está en dos vértices opuestos y la clase negativa en los otros dos vértices opuestos. Miren que la clase positiva acá está en estos dos vértices opuestos, denotados con triángulos, y la clase negativa en estos otros dos vértices opuestos del cuadrado, denotados con cuadrados y de color verde. Clasificar acá, vemos de que aquí no hay separación lineal, porque si separas por acá linealmente, si trazas una recta por acá, no separa bien a las dos clases. Si trazas otra por acá, no separa bien a las dos clases, es decir, la amarilla de la verde. Si trazas otra por acá, tampoco. Si trazas otra por acá, tampoco. Este no es dos clases separables linealmente,
Y aquí es donde falla el perceptrón. Entonces, pero esta falla se resuelve haciendo, componiendo perceptrones consigo mismos, entonces haciendo capas de perceptrones. Entonces aquí nos muestra Guerón como, bueno, pues no con un perceptrón no podemos resolver este problema de clasificación, pero sí con una configuración de 3 perceptrones de entrada, 3 perceptrones ocultos y un perceptrón de salida. Así ya con eso se puede resolver el problema. En esencia, en realidad, lo que necesita es en realidad 3 perceptrones. Esta simplemente es una señal de 1 permanente. Esta también es una señal de 1 permanente y estas son las simplemente señales de entrada. Entonces, en realidad, con 3 perceptrones se puede resolver el problema del lore exclusivo. Y Número nos muestra que con estos pesos para estas aristas en rojo, los pesos deben de ser menos 0.5 y menos 1, menos 1,5 y menos 0.5, y las que él no indique, simplemente los pesos asociados van a ser unos, y con eso él te va a clasificar bien en cuanto a esta configuración de hora exclusiva. Es decir, que los perceptrones multicapa resuelven este problema. Esto es cierto para cualquier otro modelo de clasificación lineal, como los clasificadores de regresión logística, pero los investigadores esperaban mucho más de los perceptrones y algunos estaban tan decepcionados que abandonaron las redes neuronales por completo en favor de problemas de nivel superior como la lógica, la resolución de problemas y la búsqueda. Pero la solución del problema, como les decía, del perceptrón en cuanto a la clasificación XOR, pues se resolvió esa limitación apilando varios perceptrones. La RNA resultante se denomina perceptrón multicapa o MPL, y un MPL puede resolver el problema XOR como puede verificar calculando la salida del MPL representado en el lado derecho de la figura. Es así, pues las entradas serían 00 o 11 para la clase negativa y 01 o 10 para la clase positiva. Y pues todas las conexiones tienen un peso igual a 1, excepto las 4 conexiones que Guerón muestra con valores diferentes. Y intente verificar que esto sí va a resolver el problema XOR. Y para esa verificación, pues nosotros estamos configurando el importar NumPy, las señales en un arreglo de NumPy y las salidas para cada una de ellas, 00 y 11. Le asociamos el 0 como clase negativa y el 1 como clase positiva. Y ya aquí, bueno, pues la tarea va a ser en el próximo video mostrarles la terminación de este código para constituir la verificación de que efectivamente el apilamiento de perceptrones resuelve el problema de clasificación XOR o de la hora exclusiva. No olviden pues suscribirse a mi canal y mandarme sus comentarios que tanto animan este trabajo de enseñanza alrededor del Machine Learning. Muchas gracias.